En ganadería extensiva, la bioseguridad no solo es posible, sino que resulta imprescindible para asegurar la viabilidad económica de las explotaciones. Un ganadero responsable debe conocer los principales riesgos de bioseguridad, así como las medidas y opciones que existen para su mitigación. Agua. El agua es un recurso escaso, especialmente en los ambientes mediterráneos y particularmente en la estación seca. Por ello, es el principal punto de riesgo para la transmisión de tuberculosis. En torno a los puntos de agua se van a producir la mayor parte de las interacciones del rebaño bovino con otras especies animales, tanto domésticas como silvestres. En zonas de alta prevalencia de tuberculosis se ha detectado ADN del complejo en el 10% de las muestras de agua y el 50% de las muestras de barro recogidas de la orilla de charcas. Las charcas de menor tamaño y menos profundas tienden a ser más positivas, mientras que hay menos positividad en agua corriente, pequeños embalses y pilones. Alimentación: paja, heno, tacos en el suelo. Aportar la comida del ganado bovino como tacos o el alimento de volumen como la paja, el heno o el ensilado supone un riesgo especialmente si se distribuye en el suelo. Al atardecer, algunas especies silvestres, incluyendo ciervos, jabalíes y tejones, acudirán a esos puntos en busca de los restos de alimento que ha podido dejar el ganado. Tolvas. Las tolvas para ofertar pienso a los terneros supone un riesgo especial. El pienso para terneros es rico en proteínas y atrae a especies como el jabalí y el tejón, que llegan a subirse a las tolvas para alimentarse. Al hacerlo, pueden contaminar las tolvas, poniendo en riesgo el estado sanitario de los animales más jóvenes del rebaño. Almacenes de alimento, abiertos, accesibles. Cuando el alimento almacenado es accesible a la fauna, ya sea por estar a la intemperie, cercado con un simple vallado ganadero que puede ser saltado por los cérvidos y atravesado por el jabalí, o dentro de almacenes con numerosas entradas por las que puedan colarse jabalíes o tejones, representan una fuente de atracción para estas especies, que pueden contaminar con micobacterias el alimento que será posteriormente consumido por el ganado. Suplementación mineral. Cuando se utilizan piedras o bloques de sal naturales o artificiales, no solo resultan atractivas para las vacas, sino que las demás especies domésticas y muchas especies silvestres también acudirán en busca de este recurso, con el consiguiente riesgo de transmisión de micobacterias. Naves y edificios. Como en el caso del almacenamiento de alimento, allí donde las vacas necesiten refugiarse en naves o construcciones, ya sea por cuestiones climáticas como la lluvia o el viento, o escapando de las nevadas invernales, serán lugares que atraerán a la fauna. Tanto tejones como jabalís entran en las naves de ganado en busca de refugio y alimento. Estiércol y purines. Los bovinos infectados pueden excretar micobacterias a través de las heces. Por tanto, los purines del ganado pueden estar contaminados, siendo una fuente de infección para el propio rebaño. Además, sus excrementos pueden atraer a jabalíes y tejones que acuden en busca de los invertebrados que se alimentan de ellos, como escarabajos o lombrices. Gestión de pastos. Pastos son todos aquellos terrenos en los que un rebaño bovino puede alimentarse a partir de vegetación natural o cultivada. Existen riesgos cuando en esos pastos ocurren contactos con otros rebaños bovinos, con otras especies domésticas o con fauna silvestre. Los mayores riesgos se asocian a pastos comunales por su difícil gestión y probabilidad de contacto con otros rebaños, y a la fragmentación de parcelas por obligar al ganado a desplazarse a través de zonas no controladas. Vallados. La ausencia de vallados impermeables a la fauna silvestre facilita el contacto entre fauna y ganado, sobre todo entre propiedades colindantes. Además, los vallados ganaderos en mal estado impiden el correcto manejo del rebaño, propiciando que existan contactos involuntarios con rebaños ajenos u otras especies susceptibles, y facilitando que los animales accedan a zonas o puntos de riesgo que es deseable evitar. Ganado bovino.
El ganado bovino constituye la principal fuente de riesgo de tuberculosis para su propia especie. El contacto con otros rebaños es una fuente de riesgo, aunque la principal vía de entrada de la enfermedad a la ganadería tiene que ver con la introducción de nuevos animales al rebaño. Caza. Caza mayor y ganadería bovina son esencialmente incompatibles. Los rebaños bovinos extensivos que habitan zonas con alta densidad de ciervo, gamo o jabalí y elevada prevalencia de tuberculosis en fauna tienen mayor riesgo de tuberculosis. Tejón. El tejón no es una especie amenazada, aunque no sea cinegética y sus poblaciones han aumentado en Europa. Los tejones son animales que se sienten cómodos habitando en las cercanías de explotaciones ganaderas y no tienen problemas en visitarlas durante la noche en busca de alimento. Al ser una especie capaz de mantener la infección tuberculosa y excretarla por distintas vías, es necesario considerar su presencia en los alrededores como un riesgo epidemiológico. Especies no incluidas en los programas sanitarios oficiales. Cabras, ovejas y cerdos pueden sostener la circulación de la tuberculosis en la ganadería. Por este motivo, su contacto o convivencia con el ganado bovino supone un riesgo de transmisión de micobacterias. Medidas de mitigación. Opciones para la mitigación del riesgo. Agua. El manejo del agua es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de patógenos entre especies. Por ello, hay que adaptar todos los puntos de agua que utilice el rebaño a las recomendaciones de bioseguridad. En los puntos de mayor riesgo, tales como las charcas poco profundas, lo mejor es cerrarlas al ganado y al mismo tiempo ofertar alternativas más seguras, como por ejemplo los pilones. Los embalses y las charcas grandes y profundas resultan menos peligrosos, pero es importante considerar la forma de sus orillas y su accesibilidad, ya que pueden forzar a los animales a concentrarse en ciertos puntos para abrevarse. Manejar puntos de agua temporales y arroyos resulta más complejo, siendo necesario analizarlos caso por caso y pudiendo ser abordados normalmente mediante medidas temporales como los pastores eléctricos o la gestión de pastos. Alimentación. El alimento, sea de volumen o concentrado, siempre debe ofertarse en estructuras apropiadas, a poder ser elevadas. Es decir, hay que utilizar pajeras, tolvas y elementos similares siempre que sea posible. Cuando sea absolutamente imprescindible, utilizar tacos en el suelo. Habrá que hacerlo por la mañana para evitar que queden restos, y convendrá cambiar el punto de alimentación diariamente para evitar la habituación de la fauna. Las tolvas pueden modificarse para dificultar el acceso de jabalís. El alimento, sobre todo los concentrados, debe guardarse protegido del acceso de fauna silvestre. Suplementación mineral. Las piedras de sal pueden colocarse elevadas únicamente durante el día o en espacios a los que solamente tenga acceso el ganado. Alternativamente es posible usar suplemento mineral en polvo que puede mezclarse con el alimento. Naves y edificios. Las naves y edificios que alojen ganado o alimento deben poder cerrarse adecuadamente, bien sea con puertas y paneles o mediante un vallado perimetral impermeable a los reservorios silvestres de la zona. Estiércol y purines. En cuanto a los purines, es importante mantenerlos almacenados durante un periodo prolongado antes de utilizarlos. Solamente deben abonarse con purines superficies que no vayan a ser utilizadas por el ganado en al menos 2 meses. Nunca debe utilizarse purín procedente de otras explotaciones. Gestión de pastos. Optimizar la gestión de pastos es difícil porque incide en la economía de la explotación. En la medida de lo posible es deseable evitar los pastos comunales, así como tratar de concentrar los pastos propios en parcelas contiguas, evitando que su diseminación obligue a desplazar el ganado a través de zonas no controladas. Además, es posible utilizar el pastoreo para evitar ciertas zonas que impliquen un riesgo especial durante una época del año determinada. Vallados. Los vallados ganaderos son esenciales para un correcto manejo ganadero y un pastoreo eficaz. Por tanto, es esencial que se mantengan en buen estado y puedan cumplir su función.
Además, los vallados perimetrales permiten separar los usos del terreno, como el ganadero del cinegético o el agrícola, pero instalarlos tiene limitaciones económicas y medioambientales. Siempre que las circunstancias económicas y las regulaciones lo permitan, es preferible mantener al ganado bovino separado de otras especies de riesgo. Ganado bovino. En cuanto al propio ganado bovino, la mejor medida preventiva es evitar la introducción de animales, y cuando ésta sea imprescindible, hay que asegurarse del correcto estado sanitario de los animales introducidos. Es deseable reducir el número de movimientos y la cantidad de contactos al mínimo imprescindible. El desvieje temprano es una herramienta adicional muy útil en el control de la tuberculosis. Caza. Para evitar atraer a la fauna silvestre es importante impedir su acceso al alimento, así como evitar que la explotación constituya un refugio seguro para los reservorios silvestres de la zona. Nunca hay que cebar jabalís dentro de una explotación ganadera. El corzo, o la caza menor, sin riesgo en relación con la tuberculosis, supone una alternativa cinegética interesante en determinadas situaciones. Tejón. Los colegas del Reino Unido e Irlanda tienen amplia experiencia evitando la entrada de tejones a explotaciones bovinas mediante puertas y paneles de aluminio expresamente diseñados. Cuando exista una asociación epidemiológica entre tuberculosis bovina y tejones, también pueden planificarse operaciones de captura y testado. Especies no incluidas en los programas sanitarios oficiales. Conviene vigilar el estado sanitario de cabras, ovejas y cerdos que convivan con las vacas o tengan algún contacto epidemiológico con ellas, mediante pruebas diagnósticas adecuadas para cada especie. Por otra parte, es aconsejable segregar el uso de recursos, como agua o alimento, entre las diferentes especies ganaderas, dificultando así la circulación y el mantenimiento de la tuberculosis en la ganadería. Grupo Operativo Supraautonómico Tuberculosis, GOSTU.